Hola Juliana Durán, bienvenida al Instituto Alberto Merani. Juli, muchas gracias Hola por Ingrid, participar. ¿Cómo estás? bien, gracias. Bueno, les cuento a todos nuestros estudiantes que Juliana es bióloga de la Javeriana, es doctora en bioecosistemas y biotecnología y además es también coordinadora de la línea de conectividad e interacciones ecológicas del Jardín Botánico de Bogotá en la subdirección científica. Gracias, Juli, por participar. Gracias a ti por la invitación que me haces. Y bueno, Juli, ¿qué hace un entomólogo? Bueno, un entomólogo es un biólogo que se especializó en el estudio de los insectos y que se encarga pues básicamente de tratar de entender pues estos organismos. Entender estos organismos significa tratar de identificarlos, tratar de comprender cuál es su papel dentro de los ecosistemas. Claro, para nuestros niños y nuestros jóvenes, pues a veces nosotros tenemos muchos bichos cerca, pero en sí, ¿qué es un insecto? Bueno, un insecto es un organismo que en general es de pequeño tamaño. Ese organismo es del reino animal, es un animal, y pues tiene unas características morfológicas, unas características en su forma y en las estructuras que lo componen, que lo definen como otro grupo diferente de animal dentro del reino animal. Entonces, ¿cuáles son esas características? La presencia de un cuerpo que se divide en cabeza, abdomen, tórax y abdomen. En la cabeza se encuentran los órganos sensoriales, que básicamente es un par de antenas. Esas antenas les sirven, por ejemplo, a los insectos para comunicarse entre ellos, para identificar sustancias en el medio. Es un órgano, como les decía, un órgano sensorial, como sería nuestro olfato o el gusto. Además tiene el tórax, donde se encuentran los apéndices locomotores. Esos apéndices locomotores se llaman patas y esas patas son articuladas. Eso los agrupa dentro de un grupo grande dentro de los animales que se llaman los artrópodos, en los cuales también, por ejemplo, se encuentran los milpies, los crustáceos como los cangrejos, se encuentran todas las arañas, los escorpiones. Y en ese tórax también se encuentran las alas. Las alas no se presentan en todos los grupos, pero también es otra estructura de locomoción para el movimiento. Y en el abdomen, pues básicamente se encuentra, digamos, concentrado todo lo que serían los órganos del sistema reproductivo, circulatorio, y esas tres partes, digamos, en las que se divide el organismo, pues conforman lo que sería el insecto. Entonces el insecto, pues repito, es un organismo animal que tiene cabeza, tórax y abdomen, tienen un par de antenas y en las patas tiene 3 pares de patas. No debemos confundirlo con las arañas que tienen 4 pares. Claro, tiene altísima complejidad, pero a veces los insectos nosotros los asociamos como con una importancia en las zonas rurales, pero en la ciudad también tenemos muchos insectos. Juli, ¿cuál es esa importancia de los insectos para las ciudades? Digamos, es relevante en términos de que los insectos cumplen diferentes funciones en todos los ecosistemas donde ellos se encuentran presentes. Y pues no es una excepción el estar presente en las ciudades y cumplir esas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Tenemos, por ejemplo, insectos que son polinizadores de diversas plantas. Ahorita, por ejemplo, se ve muchísimo el tema de la apicultura urbana, es decir, la presencia de colonias de abejas en las ciudades que ayudan o de las cuales se obtiene la miel. También tenemos otros roles, por ejemplo, el control de plagas, el arbolado y otras plantas que hacen parte de las coberturas verdes en las ciudades. A veces están afectados por insectos que son herbívoros. Esos insectos herbívoros pueden aumentar por algunas condiciones, por ejemplo, de cambio de temperatura, de humedad, pueden aumentar sus números y al alcanzar densidades muy altas pueden afectar la salud del arbolado y de otras plantas urbanas. Entonces hay insectos que se encargan de controlarlos, que son considerados los enemigos naturales,
y que pues su rol es fundamental entonces para evitar que aumenten esos números de esos herbívoros que pueden tener un efecto perjudicial sobre la salud de las plantas. También hay insectos, por ejemplo, que ayudan a controlar otros insectos, por ejemplo, aquellos que, digamos, insectos tipo mosquitos que pueden afectar la salud de nosotros porque son transmisores de enfermedades. Y pues entonces existen otros insectos que son sus enemigos naturales y que ayudan a controlarlos. Igualmente tenemos insectos, por ejemplo, que contribuyen con el ciclaje de nutrientes, porque viven, por ejemplo, en los suelos urbanos, en los jardines, en las áreas verdes, y ayudan a reciclar algunos nutrientes producto de los desechos de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, no sé, si descartamos una manzana, cosa que no debería suceder, pero si descartamos una manzana, por ejemplo, en un prado, en el césped, esa manzana, pues para que se degrade tiene que intervenir allí una serie de organismos, por ejemplo hongos, por ejemplo bacterias, pero también hay insectos que contribuyen a degradar ese material y pues así, digamos, retornar los nutrientes que tendría esa manzana al suelo y pues contribuir como con todo el ciclo y equilibrio de lo que sería el ecosistema urbano. En realidad las ciudades son ecosistemas como cualquier otro, porque tienen unos flujos de materia y energía y porque tienen una biodiversidad representada por esos insectos, pero también por las plantas, por hongos que hay, por líquenes, por una infinidad de formas de vida que contribuyen con el equilibrio de eso que llamamos nosotros nuestra ciudad. Nosotros como humanos somos, digamos que uno más de los elementos de la naturaleza, pero no somos los únicos. Claro que sí, tienes toda la razón. Además, esa importancia de los insectos para la degradación de muchos de los desechos que salen en las ciudades, a veces no lo tenemos en cuenta. Lo que nos cuentas es supremamente interesante y además vemos la relevancia de cuidar esos insectos de nuestras ciudades que a veces nosotros ni siquiera le damos esa misma importancia para cada uno. Muy cercano a lo que nosotros trabajamos en el instituto sobre sistemas. Siempre trabajamos en sistemas que todo está relacionado con todo y a veces los insectos no les damos esa relevancia como componente de ese ecosistema urbano. Eso es genial. Pero Juli, entonces, ¿cómo podríamos nosotros como instituto, como estudiantes de colegios, poder ayudar a esos insectos de la ciudad? Bueno, yo creo que lo principal es efectivamente lo que tú señalas, entender que los insectos hacen parte de todo un sistema y es una parte integral del ecosistema. Entonces, uno de los mecanismos para poder contribuir con el mantenimiento y conservación de los insectos en las ciudades es a través digamos, de sembrar y mantener las áreas verdes que hay en la ciudad. Pero además no solo manteniéndolos, sino digamos mejorándolos. ¿Y cómo se pueden mejorar? A través de la siembra de plantas que tengan diferentes condiciones. Los insectos, por ejemplo, se alimentan del néctar de las plantas y no todos identifican las mismas, digamos, no todos tienen la capacidad de acceder a los recursos que brinda una planta de igual forma. Eso significa que tenemos que tener plantas que ofrezcan diferentes características, entonces tenemos que tener plantas que tengan flores de diferentes colores, que tengan formas diferentes, porque la estructura de las plantas, de la vegetación, es un carácter también o es una señal que emplean los insectos para poder identificar con cuáles se relacionan. Tenemos que también tener presente que una condición importante es tener plantas que sean nativas, porque es la única forma que vamos a poder mantener nuestra biodiversidad propia de cada, digamos, gradiente altitudinal. En este caso, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá, nosotros estamos en un área que se considera de ecosistema alto andino. Entonces, una estrategia importante sería eso, el mantenimiento y la siembra de plantas. Digamos que otra estrategia siempre será tratar de minimizar los impactos
impactos negativos que tenemos en nuestra ciudad. Y minimizar esos impactos negativos significa, por ejemplo, no contribuir más con procesos de contaminación. Pues ahorita, digamos, contaminación, por ejemplo, evitando sacar desechos que podemos reciclar en nuestra casa, evitar, por ejemplo, hacer uso de automóviles, de todas estas cosas que contribuyen más a contaminar el ambiente y que tienen un efecto perjudicial sobre la biodiversidad. Si nosotros mismos como humanos nos perjudicamos de la contaminación del aire, pues ellos también tienen perjuicios cuando nosotros hacemos eso. Creo que es nuestra responsabilidad contribuir con el salvaguardar esa biodiversidad que se encuentra en nuestras ciudades, y eso sería otro mecanismo, ser conscientes de la forma en la que estamos haciendo uso de la naturaleza de la ciudad. Claro, Juli. Y para terminar, ya que tú eres una profesional en investigación, con estudios netamente científicos y que trabajas como coordinadora guiando a un grupo de investigadores en el Jardín Botánico, y para dejar de lado un poco el tema del ambientalismo, sino más bien desde la parte científica, Juli, ¿tú por qué crees que nosotros deberíamos cuidar el medio ambiente? Ahorita tenemos muchos mensajes que nos hablan que tenemos que proteger, que cuidar, pero desde la parte científica, ¿por qué tú crees que deberíamos todos trabajar en conjunto para proteger el medio ambiente? Gracias a la naturaleza comemos, gracias a la naturaleza tenemos un lugar donde vivir, porque este planeta es también de ellos. Así que pues yo creo que es una responsabilidad, porque aprendimos herramientas, porque tenemos todo el conocimiento para poder decirle al mundo que esto es importante. Y además es una responsabilidad en términos de que tenemos tantas preguntas aún por resolver. Es tanto lo que hay que conocer en el mundo, realmente conocemos muy poco sobre la diversidad de especies. Y antes de que desaparezcan tenemos que tomar acción. En el caso de los insectos, el conocimiento que hace falta de este grupo es increíble, porque los insectos son los animales más abundantes y más diversos en todo el planeta. De hecho, nosotros como humanos compartimos, digamos que se podría decir, la tierra con ellos. Nosotros no somos los que vamos en la punta de la pirámide, sino estamos en la base, digamos que estamos en un sistema que integra, y en ese sistema no somos más ni menos, simplemente debemos, digamos, de manera equilibrada compartir este mundo con ellos. Entonces, pues creo que también es como una invitación a que hagamos ciencia, porque creo que a veces también se nos olvida que la ciencia es importante. Y es una manera fundamental de abordar los problemas que se presentan también en la cotidianidad. Sí, Juli, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Instituto Alberto Medrani. Esa información es muy importante para nosotros, para nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y también para nuestra conciencia ambiental. Muchísimas gracias. A ti, Ingrid, muchas gracias, y pues muy interesante lo que están haciendo desde el instituto, así que bueno, los animo a todos a seguir conectados con este tipo de iniciativas. Gracias, Juli. Chao. Chao.